todos cercanos para que miraran la conveniencia de uno u otro sistema y de pronto pudieran hacer el ejercicio como de profundizar una migajita en cómo era que funcionaban y qué ventajas o desventajas tenía cada uno de ellos. Hablamos también que se recalcaba que las urgencias eran un derecho que teníamos todos los ciudadanos en cualquier institución que prestara servicio de urgencia a ser atendidos independiente de que estuviéramos una afiliación u otra, porque la atención inicial de urgencias era una obligación de prestación a todas las IPS que obviamente tuvieran servicio de urgencia y que se tenía que manejar hasta la estabilización de los signos vitales. Si lógicamente la IPS no tiene la posibilidad de hacer la cobertura, pues tenía que hacerse a través de la referencia a otra institución. Cuando hablamos de referencia, les agrego que la referencia no se da por hecha hasta que el paciente no es recibido por la otra institución. O sea, yo puedo estar en el hospital de Bucaramanga, remito el paciente, pero yo no pierdo mi responsabilidad o mi responsabilidad como médico remisor. No desaparece hasta que en la otra institución me lo recibe. O sea, que si yo envío del hospital de Bucaramanga a un paciente al hospital Erasmo Meos, no tengo la garantía de que me lo van a recibir porque no he pedido el consentimiento para enviarlo. Y lo envío y no me lo reciben y el paciente tiene que dar vuelta por la ciudad o tiene que ser devuelto a Bucaramanga, mi responsabilidad médico-legal no desaparece hasta que no sea recibido. Les hago esa acotación que no les había comentado en la clase pasada, pero que es importante tener en cuenta que no, aunque no es exactamente concreto en los temas que vimos, pero aprovecho para colocarlo sobre el tapete y que ustedes tengan en cuenta para cuando estén haciendo sus rurales y tengan la posibilidad de remitir al paciente. El paciente se debe remitir ya con garantía de que va a ser recibido y si no se tiene la garantía porque es una emergencia grande o una emergencia vital, tenemos que tener en cuenta que estamos corriendo el riesgo que si no nos lo reciben, nuestra responsabilidad no desaparece, sino hasta el momento en que he recibido el paciente. Eso es muy importante para cuando está uno precisamente en rural, que es donde se ve a veces abocado a unas situaciones particulares donde no sabe si remite o no remite el paciente, porque de pronto no le contesta, no hay disponibilidad acá. Entonces se lo pongo sobre el tapete como para que lo tengan presente esas posibilidades. Hablamos también del SOAT y de las coberturas que se hacían a través de la cuenta de CAT, que eran la de eventos catastróficos y accidentes de tránsito, teniendo en cuenta que los SOAT o los accidentes de tránsito tienen una cobertura a través de las pólizas que tienen los vehículos, que el accidente de tránsito se constituía siempre que hubiera un vehículo en movimiento propio, o sea, por autolocomoción, en una vía pública y que lógicamente atropellara o accidentara a cualquier persona que fuera que fuera por fuera o dentro del carro, porque el que está dentro del carro también tiene algo de protección. Así sea en un accidente de tránsito dentro de las características que ya definimos. En ese orden de ideas habíamos dicho también de los eventos catastróficos, que pueden ser eventos naturales, como cualquiera de inundaciones, tormentas, ciclones, y los eventos, lógicamente, de tipo terrorista, que se tienen que ser reconocidos como tales por un ente, por un ente nacional, que es el que va a decir si es un evento terrorista, y en ese caso ya entra a tener derecho el ciudadano a las coberturas a través del Estado, a través de esa subcuenta del CAT que les decía que era antes de Fosiga y que ahora pues es del ADRES, que es el que maneja toda la plata de estas circunstancias. Más o menos lo dicho, es una forma muy sencilla como de resumir lo que habíamos visto. A raíz de, como ustedes pueden ver, a la luz de lo que vimos, pues había muchas cosas y toda esa prestación de servicios pues estaban como desarticulados. ¿En qué sentido? No porque no hubiera un ente de control, sino porque no había quien controlara la calidad que se prestaba en esos servicios. Entonces todo el mundo los prestaba, sí señor, pero nadie decía si estos eran buenos o no eran buenos, si cumplían con los requisitos o no, y cómo era la respuesta que estaba teniendo el usuario ante esas diferentes circunstancias. Por eso es que se empezó a presentar esa circunstancia especial en que se creó la necesidad de haber
una institución que sí respondiera, que respondiera por eso. Entonces, es así como se crea en el 2006. ¿Ya están viendo la presentación? Vemos una carpeta Sí, en la señor. presentación. ¿Y las diapositivas ya le aparecen? No, todavía. Ay, está desobediente el... Ahora, No, bueno, y ahora, ¿por qué le digo por...? Ya mira, a ver porque aquí me dice que sí estoy presentando, pero... Ahora sí. sí, Ah, bueno, listo. Gracias. Entonces, mire, vamos a empezar a hablar del sistema obligatorio de la garantía de calidad, que aparece a través del decreto 1011. Cuando hablamos de decreto, cuando hablamos de ley, estamos hablando de las normas después de la Constitución de más alta relevancia, de más alto, digamos, poder, si se quiere llamar. Los decretos o decretos leyes son emitidos por Presidencia de la República cuando él considera pertinente por celeridad crearlos y presentarlos. Y las leyes son las que se producen a través de la presentación a Cámara y Senado, y a través de las dos vueltas son aceptadas y salen para sanción presidencial y quedan ya como leyes de la República. O sea, aquí estamos hablando de que es un decreto, esto es de Presidencia de la República y tienen el, digamos, segundo nivel después de la Constitución. Bueno, entonces, decíamos que precisamente se estaban prestando todos los servicios, estamos hablando que en 1993 se empezó a organizar todo ese sistema integral de seguridad social en salud que habíamos hablado y que revisamos, pero es hasta 2006, donde ya el gobierno emite unas normas donde empiezan a organizar cómo es que tiene que ser esa prestación de los servicios desde el punto de vista de calidad, cómo es que se le va a hacer el seguimiento para evidenciar que sí están cumpliendo los prestadores con unos estándares mínimos y unas condiciones de calidad. Entonces nos dice ese decreto que todas estas disposiciones se tendrán que aplicar a todos los prestadores de servicios de salud, a todas las empresas promotoras de salud, a todas las IPS, ¿sí? Sean de régimen, perdón, EPS sean de subsidiado contributivo, y a todas las entidades que prestan servicios de salud, sean medicinas prepagadas, sean entidades departamentales, distritales o municipales de salud. Nos aclara que no aplicará este sistema obligatorio de la garantía de la calidad para bancos de sangre, grupos de práctica profesional que no cuenten con infraestructura física. Cuando hablamos de grupos de práctica profesional, pues estamos hablando, por ejemplo, de asociaciones médicas, pero fíjense que nos aclara que no tengan o que no estén prestando los servicios de salud. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la Asociación de Médicos Generales, pero no tiene una estructura donde preste servicios de salud, esa asociación no tiene que estar cumpliendo con los requisitos del sistema obligatorio de la garantía de la calidad de salud. Pero si esa asociación es como, por ejemplo, Urólogos del Norte, como Coneuro en Cúcuta, como Uronorte, que son las agremiaciones de los especialistas, o Somefil, perdón, que es la de fisiatría, son las agremiaciones de las especialistas, pero que sí tienen una infraestructura física donde prestan los servicios de salud, por estar prestando servicios de salud, es obligatorio que se acojan al cumplimiento de este sistema obligatorio de la garantía de la calidad en servicios de salud, porque obviamente el SOX, el sistema es para garantizar la calidad en la prestación de los servicios. Igualmente, los laboratorios de genética forense, los bancos de semen, de las unidades de biomedicina reproductiva y los demás bancos de componentes anatómicos
no tienen que estar, digamos, adscritos o cumplir este sistema obligatorio porque ellos no están prestando servicios en forma directa a ningún usuario. Sí prestan servicios de pronto indirectos de salud, pero no a ningún usuario. Entonces, un laboratorio de genética forense pues está trabajando con los muertos, haciendo de identificaciones de pronto de parentescos y reconocimiento de cadáveres, pero no están prestando servicios a la población sujeta a servicios de salud. Los bancos de semen en las unidades de biomedicina reproductiva, aunque atienden indirectamente usuarios, no son usuarios que estén cubiertos por los planes de beneficio y de todas maneras no se está haciendo atención directa. En este momento, por lo menos, no están sujetos a ese sistema obligatorio de la garantía de la calidad. Damos unas definiciones porque nos debemos ubicar un poquito en el tema. Acuérdense que yo les he dicho que siempre que tenemos normas, sobre todo normas de ramas del saber, diferentes a las jurídicas, es muy conveniente que se presenten definiciones para que quede claro, tanto para la rama del saber que está manejando ese conocimiento, como para que los jurídicos, sean los jueces o los abogados, aterricen un concepto en los mismos términos que lo maneja, en este caso, salud. Entonces nos define, por ejemplo, atención, les voy a leer de todas maneras algunas de las definiciones que maneja la norma, las que me parecieron las mismas relevantes. Entonces tenemos atención de salud, entendiendo por todos los servicios que recibe un usuario en el marco del aseguramiento, incluyendo todas las actividades, procedimientos, intervenciones que sean de índole asistencial, sea en promoción y prevención, en diagnóstico, en tratamiento, en rehabilitación a la población. Decimos también calidad en la atención de salud. Acuérdense que cuando hablamos de calidad, aquí tenemos, bueno, aunque más adelante la definimos, cuando nosotros hablamos de calidad, antes de entrar con definición de atención de salud, tenemos que tener en cuenta que la calidad es un concepto amplio que aplica no solo a salud. Y cuando hablamos de calidad estamos hablando de que el producto del que nosotros estamos buscando en la calidad tiene que tener unos estándares mínimos, precisamente en sus componentes o en sus características. Si ustedes hablan de zapatos de cuero, pues se tiene que estar hablando de la calidad, no, de la índole del material, del cuero que se está usando, del hilo con que se cose, de la suela que se le va a colocar, el resto de plantillas y cosas que le van a brindar unas características propias a ese artículo, que entonces serían como quien dice los estándares mínimos que tiene que tener para que cumpla esas características. Y teníamos que entrar de otra contraparte, casi que yo diría que vale tanto como esos estándares de calidad, que es la experiencia para el usuario, cómo lo percibe o cómo lo interpreta el usuario. Porque cuando yo hablo de un artículo que es para mí, Gabriel Serrano, es de buena calidad, yo estoy hablando, uno, que tiene unas características que a mi juicio son suficientes para mí. Entonces, depende de mi piecito, yo puedo considerar de calidad unos zapatos que para otra persona no sean de calidad, porque no lo sienta cómodo, no lo sienta suave, no lo sienta adecuado para su marcha, no lo sienta adecuado para su tipo de pie. Y entonces, independiente de los estándares, de las características que tenga como tal el artículo, puede ser que a mí, en mi experiencia personal, me agrade o no me agrade. Eso quiere decir que en la calidad siempre tenemos que tener en cuenta el concepto o la experiencia del usuario. Lógicamente en salud no podemos quitar ese componente. Yo tengo que recibir un servicio con unos estándares buenos, pero tengo que quedar satisfecho también con ese servicio. Y es a veces tan o más importante la experiencia del usuario como la calidad en sí intrínseca del producto atención en salud que se me estén brindando. Entonces yo puedo tener una experiencia de una hospitalización en una institución donde el profesional es idóneo, el papá upa, el que más sabe, los servicios tienen la tecnología de punta, todo lo que usted quiera, pero los especialistas son de un orgullo que no caminan sino levitan, donde tratan al paciente de forma despectiva, donde no se trata no hacen sentir al paciente bien. Y mi experiencia en esa institución de salud puede parecerme catastrófica, máxime si de pronto la comida no tiene buen sabor, independiente que sea de excelente calidad los productos y excelente
perfil, pero si no está bien condimentadito y no está bien servido y no está bien presentado, puede ser que a mí no me satisfaga de la misma forma, independiente de que cumplan un montón de estándares de calidad. No se me les olvide, siempre que hablen de calidad, siempre tienen que hablar de esos dos componentes grandes. Unos estándares deben cumplir como requisitos y una experiencia personal o satisfacción del cliente que no se les puede olvidar en ningún momento. El día que ustedes tengan una IPS, así sea solo de consulta externa o de algún procedimiento específico que ustedes realicen o de una especialidad, tienen que tener en cuenta que no solo la institución debe estar con toda la tecnología mejor posible, sino que la experiencia para el usuario, la calidad de la atención de la secretaria, del portero, el clima que ustedes le tengan a la sala de espera, si lo tienen bien caliente o bien frío, la comodidad de la silla, la calidad de unos baños que hayan suficientes de incomodidad en acceso para la cantidad de gente que ustedes tienen, esa experiencia es la que va a complementar el servicio que ustedes presten en salud. Le recalco mucho en eso porque es muy importante para todo el mundo la satisfacción del usuario. Cuando hablamos de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud, ya estamos hablando de una cosa mucho más compleja. Ya estamos hablando de toda una cantidad de mecanismos que incluyen obviamente legislaciones, que incluyen organismos, que incluyen personas, ¿sí? Que de una forma sistemática y obviamente en forma continua, porque cuando yo estoy hablando de mejoramiento de la calidad, tengo que hablar de un proceso permanente en el tiempo, no que haga una valoración y no vuelva a valorar. Tiene que ser un proceso sistemático y tiene que ser un proceso continuo, donde se estén evaluando todas las características de calidad, tanto la de los estándares como la de satisfacción del usuario, y a la vez se esté buscando, a través de esa auditoría, ir mejorando día a día la calidad, sobre todo con la calidad esperada para la atención en salud que reciben los usuarios. Recuerda que estamos hablando de las dos cosas. Uno, lo que a mí me gustaría ofrecer o lo que yo quiero ofrecer, y dos, la satisfacción del usuario. Entonces, sigue de la mano. Y obviamente la auditoría serían toda esa cantidad de procesos que yo como institución hago en forma sistemática y continua para evaluar, ¿sí? Cómo del servicio que yo estoy ofreciendo y cómo está percibiendo el usuario para en forma, insisto nuevamente, continua, ir mejorando día a día. ¿Cuál es la meta? La meta debería ser prestar unos servicios de salud perfectos. Que lo logremos, pues puede ser que no lo logremos, porque de todas maneras todo el personal que maneja las instituciones es humano, entonces pueden haber fallas. Pero la idea es que tienda hacia la perfección esa prestación de servicios y esa atención al cliente, o al usuario, o al paciente, como lo quieran llamar. Cuando hablamos de empresas administradoras de plan de beneficio, estamos hablando del similar a las EPS, donde está EAPB, que es la de sigla que se usa generalmente en auditoría o en estas normas, donde estamos considerando que son todas esas entidades promotoras de salud del régimen, tanto contributivo como subsidiado, ¿sí? Entidades adaptadas, o sea, empresas que están prestando estos servicios de pronto en otro tipo de instituciones y empresas de medicina prepagada. Entidades adaptadas de pronto pueden ser la parte de sanidad del ejército, la parte de sanidad de la policía, que están prestando unos servicios de salud que de pronto pues no son EPS como tal con las características que tiene que tener la EPS desde el punto de vista legislativo. Vamos acercándonos ya al sistema obligatorio de la garantía de la calidad, obviamente en la atención en salud, y pues le tenemos que poner otro apellido, el Sistema General de Seguridad Social en Salud. El nombre es largotote, pero obviamente usted ya sabe que existe un Sistema General de Seguridad Social en Salud que pertenece al Sistema Integral de Salud, que fue creado por la Ley 100, y a esta Sistema General de Seguridad Social en Salud, quien es la que presta y garantiza la prestación de servicios de salud, es quien debe responder a este sistema obligatorio de la garantía de la calidad. Entonces, como sistema, ustedes saben que ya tienen claro por medicina que el sistema es el conjunto de órganos que prestan una función común. Entonces aquí el sistema obligatorio de la garantía de la calidad va a ser todo el conjunto de instituciones, de normatividad. Dentro de esa normatividad pues vienen establecidos una cantidad de requisitos
de los mecanismos que tiene que valerse ese sistema obligatorio de la garantía de la calidad y de los procesos que crea, ¿sí? Para que pueda desarrollar el sector salud, ¿sí? Esa calidad. Como estamos hablando desde la Constitución en el 2006, estamos hablando de generar calidad, de mantener la calidad y lógicamente no solo mantenerla, sino mejorarla para que día a día sea cada vez mejor esa calidad de esos servicios de salud. Si estamos hablando que el sistema obligatorio de la garantía de la calidad tiene que mantener y mejorar la calidad, estamos hablando de un proceso continuo, porque tenemos que estar verificando que la calidad se esté manteniendo, y de un proceso continuo que tiene que velar porque esa calidad mejore día a día, que esos indicadores que vamos a ver en las clases del segundo o tercer corte, nos mejoren día a día y nos estén indicando que ese proceso de salud, de atención en salud, vaya cada día estando mucho mejor y cada día vaya satisfaciendo mejor las expectativas de los usuarios y de las IPS. Cuando hablamos de prestadores de servicios de salud, pues estamos hablando de esas instituciones que son las que directamente prestan los servicios de salud, eso ya más o menos los denominamos. Cuando hablamos de la E100, lógicamente incluyen los profesionales independientes que estén prestando servicios de salud, claro está, y se incluyen también los servicios de transporte especial de pacientes, sea ambulancias medicalizadas o sea transporte básico, ¿sí? Nos aclara que para el presente decreto se tienen que considerar como IPS o instituciones prestadoras de servicios de salud a los grupos de práctica profesional que cuentan con infraestructura física para prestar servicios de salud. Acuerda que habíamos dicho que no estaban sujetos al sistema obligatorio de la garantía de la calidad las instituciones, los grupos, de práctica profesional que no contaban con infraestructura física para prestar servicios. Lógicamente, en contraposición, las agremiaciones médicas que sí tienen infraestructura y que sí prestan servicios de salud, pues al prestar servicios de salud, tienen obligación de cumplir con todos los requisitos del sistema obligatorio de la garantía de la calidad. Como ya dijimos, más o menos qué es el sistema obligatorio de la garantía de la calidad, tenemos que mirar qué características tiene que tener. Estas características vamos a enumerar estas 5 primeras, donde hablamos de una accesibilidad, donde estamos hablando de una oportunidad, donde estamos hablando de una seguridad, donde estamos hablando de una pertinencia, donde estamos hablando de una continuidad. Cuando estamos hablando de accesibilidad, estamos hablando de acceso. Cuando estamos hablando de acceso es que el usuario tiene que poder llegar, ¿sí?, a recibir el servicio de salud. Entonces, si yo tengo una IPS magnífica para cirugía neurológica, pero la tengo por allá bien lejos, pues el paciente no va a tener una facilidad para acceder. Si yo estoy hablando de unos servicios altamente especializados, pues puede ser que yo no pueda tener servicios altamente especializados de esas características en todos los municipios. Entonces puede ser que entonces tenga unos servicios de pronto menos fáciles de acceder, pero que esa dificultad de acceso se deba a la alta requisitos de tecnología, ¿sí?, y que eso no permita que esté en todas partes. Pero si yo estoy hablando de consulta externa por médico general, si yo estoy hablando de consulta odontológica por odontólogo general, si estoy hablando de laboratorios de baja y mediana complejidad, estos sí deben tener un acceso para toda la población y ya tenemos que entrar a garantizar que los pacientes prácticamente de todo el país puedan llegar a contar con esa prestación de servicios de salud. Cuando hablamos de oportunidad, estamos hablando que el paciente pueda obtener ese servicio en el momento en que lo necesite, que es a veces una de las dificultades que podemos tener en la prestación de servicios de salud, porque resulta que tenemos nosotros el acceso, pero resulta que nos toca sentarnos a esperar 2 o 3 horas para poder ser atendidos en un servicio de urgencia, que ustedes lo habrán visto con alguna frecuencia que sucede. Entonces, la idea es que yo pueda tener el servicio con la oportunidad que necesito. Por eso se creó en su momento los servicios de urgencia. Se creó la posibilidad
en que el paciente fuera evaluado, así fuera por enfermera o por médico, de una forma inicial y ojalá bien rápida, para determinar la estabilidad de los signos vitales y la gravedad del compromiso del paciente, para que de pronto se pudieran priorizar, ¿sí?, los pacientes que necesitan atención inmediata sobre los pacientes que de pronto puedan esperarse un poquito más en el servicio de urgencia mientras se ha atendido. Lógicamente nosotros tenemos en unos servicios de urgencias con una capacidad de atención de acuerdo al número de médicos que pueden hacer que si se me satura una hora específica, puede ser que no haya la facilidad de que todos los pacientes sean atendidos en 3 o 5 minutos como fuera lo ideal cuando llega un servicio de urgencia. Entonces tiene que haber un servicio de triage que pueda ser evaluado, ojalá por un médico, pero si no por lo menos por una enfermera profesional, que pueda en un momento dado decir, no, este paciente toca ya, tiene que ser atendido porque está muy malo, porque tiene una atención comprometida, porque tiene un proceso séptico y no da para que se espere hasta que le llegue al turno de su consulta. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta la seguridad como característica de la atención a los pacientes en salud, que es esa disminución de riesgos de eventos adversos. Y aquí tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de esa seguridad, tenemos que tener en cuenta que nuestra prestación del servicio debe tratar de garantizar en lo posible que el paciente recupere su salud, pero con el menor riesgo de agravarse. Y en estos eventos adversos entran no solo la caída de la cama, porque no tenga barandas adecuadas, porque no tenga quien ayude un sistema de inmovilización, porque no tenga quien acompañe o vigile un paciente que tiene un trastorno mental o una dificultad en su conciencia, porque es un menor de edad o porque tiene alguna circunstancia especial, sino que también va en el acto médico, en que los exámenes que pida el médico y las atenciones, las tecnologías que pida o sugiera el médico, no le estén aumentando los riesgos de los eventos al paciente. Entonces, obviamente, si yo considero que le hago una cirugía al paciente que de pronto no es del todo necesaria, porque se puede manejar sin cirugía, yo estoy exponiendo a ese paciente a unos mayores riesgos de complicaciones y al ser innecesarios o indispensables, yo estoy comprometiendo la seguridad en esa prestación del servicio. Si yo tengo un paciente con compromiso renal y pido exámenes que impliquen el uso de medios de contraste, que en un 3% de los pacientes a quienes yo les coloco medios de contraste, sobre todo si son yodados, me pueden hacer una insuficiencia renal aguda y o crónica, pues yo tengo que tener en cuenta que si este es un paciente diabético de muchos años de evolución, valorar cómo está su compromiso de la función renal para ver si de verdad se justifica que yo le coloque un medio yodado o de pronto use otro examen que no necesite ese medio de contraste que me está exponiendo a llevar al paciente a una insuficiencia renal. Ahí yo como profesional de salud tengo que tener en cuenta que puede ser responsabilidad mía el comprometer esa seguridad del paciente, ese bienestar del paciente, por decisiones que yo pueda tomar en un momento dado sin evaluar los riesgos inherentes que pueda tener el paciente. Pertinencia nos hace referencia como característica del sistema obligatorio de la garantía de la calidad a que esos servicios que yo obtenga tienen que ser los servicios que realmente requiera el paciente para contar con un resultado eficiente. Cuando yo hablo de eficiencia, acuérdense de las diferencias entre eficiencia y eficacia. Yo no estoy hablando únicamente de que el paciente simplemente se mejore o se recupere, sino yo estoy hablando de que el paciente se mejore y se recupere con el menor riesgo y con la mejor relación costo-beneficio de ese tratamiento. Volvemos a lo mismo. No puedo tener un paciente con un proceso infeccioso donde me puedan servir un montón de antibióticos porque es un germen gram positivo. Yo debo escoger un antibiótico que me le sirva para recuperar la salud del paciente, para controlar ese proceso infeccioso, teniendo en cuenta que no tenga mayores efectos para el paciente y obviamente que tenga una relación costo-beneficio favorable para la prestación del servicio. Entonces yo podría poner para un absceso, podría estar colocando, si yo estoy sospechando que sea por un estreptococo, yo podría estar usando una dicloxacilina o una oxacilina, que es un antibiótico con bajo riesgo, de un costo razonable. Puedo estar costando una cefalosporina de segunda generación,
donde tiene un costo más o menos aceptable, de pronto un poquito más que la soxacilina, donde tiene un poquito más de riesgo porque ya pueden ser nefrotóxicos y ototóxicos, y donde tienen un costo un poquito superior. O puedo irme con un antibiótico de alta especificidad, de un costo bien alto, donde estoy arriesgando la relación costo-beneficio, porque estoy produciendo unos gastos muy altos, ¿sí?, que podía evitar, y donde puedo estar exponiendo más al paciente porque resulta que tenga más riesgos de toxicidad. Donde pueda responder yo, comprometer más al paciente porque estoy usando un antibiótico de muy amplio espectro que me puede hacer resistencias a un montón de gérmenes, ¿sí?, con los cuales puedo perjudicar posteriormente al paciente porque se me sobreinfecte por gérmenes de más difícil manejo. Entonces, fíjense que cuando estamos hablando del sistema obligatorio de la garantía de la calidad, estamos hablando en estas 4 características que ya hemos nombrado, características muy importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta y que con alguna frecuencia se nos olvida a nosotros en nuestro ejercicio profesional. Ustedes verán que con mucha frecuencia el médico ordena medicamentos de muy novedosa aparición sin tener muy en claro todos los efectos secundarios o riesgos que tiene porque son de muy reciente aparición en el mercado, y donde aparte de eso estoy usando productos que tienen un alto costo, ¿sí?, de pronto para beneficio mío, porque me den algunas gabelas por formular eso, o de pronto, simple y llanamente porque es un medicamento nuevo y a mí me gusta usar los medicamentos más nuevos, porque sí, ¿sí? De pronto podría ser hasta por ser un poquito snob, o porque me gusta lo moderno, o porque me gusta lo último, lo más nuevo, porque me gusta. Entonces, tener en cuenta que aquí podemos estar nosotros violando las características del sistema obligatorio de la garantía de la calidad en salud. Y otra característica que tiene este sistema obligatorio de la garantía de la calidad en salud es la continuidad, haciendo referencia a que las intervenciones que requiera el paciente se deben prestar, obviamente, de acuerdo al orden que necesita el paciente y se deben prestar con la debida continuidad que sea requerida. Ustedes pueden encontrar cirugías donde necesiten un primero, segundo, tercer tiempo. En cirugías grandes, por ejemplo, donde impliquen colostomía, donde automáticamente cuando yo hago una colostomía, muy probablemente vaya a implicar un cierre de colostomía. Entonces, de una vez estamos hablando nosotros que voy a tener una intervención requerida, que es la colostomía, pero puedo estar hablando de que va a necesitar un segundo tiempo, en un tiempo prudencial que puede ser unos 3 meses, donde se necesite ese cierre de colostomía para garantizarle al paciente una atención de calidad. Y dentro de esa atención de calidad, pues iría esta característica de continuidad, ¿sí? En ese orden de ideas, y teniendo ya claro qué características tiene el sistema obligatorio de la calidad, vamos a entrar a mirar algunas características que va a tener. Vamos a nombrar entonces los 4 componentes que tiene este sistema obligatorio de la garantía de la calidad. Vamos a hablar del sistema único de habilitación. Este ya tiene unas resoluciones más nuevas, tenemos la 2003 y ya está saliendo la nueva resolución, donde nos hablan de cuáles son los requisitos mínimos que tiene que tener una EPS o una IPS para que le den licencia o permiso de funcionar. El PAMEC, que estamos hablando de una auditoría, de un programa de auditoría, pues que deben tener las EPS y las IPS para ir logrando ese mejoramiento continuo que estuvimos hablando como característica del sistema obligatorio de la garantía de la calidad. Tenemos un sistema único de acreditación, que es un sistema, ¿sí?, en el cual las IPS o las EPS pueden buscar el cumplimiento de unos estándares superiores al de habilitación para yo distinguirme dentro de todas las demás que solo estén cumpliendo con los requisitos mínimos de habilitación, que sería lo de la resolución 2003, que es totalmente obligatorio, mientras que la acreditación es voluntario y es si yo quiero cumplir con unos requisitos más altos, ¿no?, unos estándares más altos que se acerquen de entrada más hacia la perfección de la atención que los de habilitación, que pueden distar en algunos casos de esa perfección de las que estamos hablando, que debe tenderse cuando hablamos de calidad. Y tenemos un sistema único de información que apareció también en el 2006 y que da unos grandes cambios, por eso tenemos resolución hasta el 2016,
y hemos tenido varias, no solo la del 2016, sino varias a partir del 2006, donde se han ido aumentando. El Sistema Único de Información fue creado en su momento como herramienta que daba el gobierno para que los usuarios, al acceder a un Internet, a un vínculo, el Internet del sistema, perdón, el Ministerio de la Protección Social, pudiéramos nosotros ver unos indicadores grandes con los cuales cumplían las EPS o las IPS y me dieran información para yo escoger a qué EPS me afiliaba. Entonces, por ejemplo, en la página del Ministerio de Protección Social, donde se daba el Sistema Único de Información, tenían que decirme las EPS, en qué municipios estaba, para ver si estaba en mi municipio y de pronto estaba en los municipios en donde yo viajo o me desenvuelva, para tratar de tener una EPS donde me pudiera atender en todos lados en su momento, donde yo pudiera escoger una EPS que tuviera esas IPS que de pronto a mí me gustan más. Entonces, si yo voy a Cúcuta a escoger la EPS a la cual me voy a inscribir, pues mirar qué IPS tiene contratadas esa EPS. Entonces, que tenga la Santana, que tenga la San José, que tenga la Norte, que tenga la Médico del Duarte, que tenga la Médico Quirúrgica. ¿Cuál IPS atiende con ellos? Porque de pronto yo tengo unas IPS que me gustan más, sean porque las conozco, porque me gusten, o sea, porque de pronto en ellas trabajan familiares, conocidos o allegados que me puedan garantizar una preferencia en la prestación de servicios. Entonces yo quiero esa IPS y entonces escojo qué IPS me dé. Esa fue la razón inicial. Obviamente, cuando se empezó a tener toda esa información y la tenía el gobierno, pues se nos entusiasmó y hoy en día al Sistema Único de Información hay que agregar una cantidad bastante amplia de indicadores que permiten no solo a los usuarios identificar la calidad en la prestación de los servicios de la EPS y la EPS, sino le permite a los sistemas de control, como son los entes departamentales, municipales, distritales, ¿sí?, quienes son los que tienen que hacer vigilancia y auditoría al cumplimiento de esos estándares mínimos de habilitación, como también al Ministerio de la Protección Social y a la Supersalud para hacer seguimiento de calidad en las diferentes EPS e IPS. Entonces, esto se amplió y entonces hoy en día están robustecidos con respecto a lo que se incluía en el 2006. Entonces, usted ve que el Sistema Único de Acreditación tiene dos resoluciones, una decreto y una resolución de 2014, y aún falta, no he revisado en este momento si a finales del año pasado le agregaron, qué normas le agregaron, porque eso permanentemente se van agregando cosas para ir dando mayores herramientas para garantizar ese cumplimiento de la calidad. Y el plan de mejoramiento continuo, como les decía, es tanto de EPS como de IPS, y es que esos indicadores que son susceptibles de mejorar, que yo encuentro en mi evaluación, o que me encuentran los entes de auditoría que me evalúan, se pueda detectar y se puedan corregir. Entonces, por ejemplo, si yo soy IPS, a mí me evalúa. Por ejemplo, si soy clínica, pongan el nombre que quiera, San José de Santana, el que le conozca, la evalúan. La EPS, porque la EPS, como la contrata para prestación de servicios, tiene obligación de verificar que la prestación de los servicios de la Clínica San José cumplan con esos estándares de habilitación y cumplan con las expectativas de los usuarios en satisfacción. Lógicamente, también a esa Clínica San José le va a hacer control el ente territorial, que va a ser el Instituto Departamental de Salud, y le puede hacer seguimiento también el ente municipal, que sería la Secretaría Municipal de Salud. Entonces, como ustedes pueden ver, van a estar visitados por todo el mundo. E igual nosotros como EPS, si yo presto servicios, estoy habilitado para prestar servicios en Cúcuta, a mí me hacen visitas de auditoría la Secretaría Municipal de Salud para valorar unos indicadores de corte municipal, la Secretaría Departamental de Salud para mirar otros indicadores de orden departamental, el Ministerio de Protección Social, que yo tengo que enviarle periódicamente unos informes de cómo están esos indicadores de yo como EPS y obviamente de mis IPS contratadas, de que sí están cumpliendo con lo que necesitan mis usuarios. Y lógicamente la Supersalud también va a hacer el mismo seguimiento. Entonces fíjense ustedes que con este sistema obligatorio de la garantía de la calidad está involucrando a todos los estamentos del orden prestación de servicios de salud, quienes van a tener a diferentes niveles un seguimiento de esos indicadores de calidad. Por eso, a pesar
de que nosotros tengamos muchas insatisfacciones todavía. Si ustedes han tenido oportunidad de usar servicios de salud a lo largo de los últimos años, irán notando que periódicamente han ido mejorando poco a poco algunas cosas. En la parte legislativa, ustedes es muy fácil decir, hay que hacer esto, esto y esto y esto. Y en la parte operativa, hay que mirar cómo se implementan ese cumplimiento. Entonces les pongo un ejemplo. En el 2006, que se empezó a hablar del sistema obligatorio de la garantía de la calidad, ya se empezó a hablar que había necesidad de tener historias clínicas sistematizadas. Y fíjense ustedes que el Hospital Erasmo Meos, que es la institución que ustedes de pronto más se desenvuelven, hasta ahora está empezando a tener historia clínica sistematizada en todos los pisos. Hasta ahora está tratando de tener su historia clínica sistematizada y formulación en todo lo que es el Hospital Erasmo Meos, y estamos hablando de 12 años después, ¿sí? Y así pasa con muchas de las cosas. La formulación la facturación en línea y sistematizada, se está hablando desde hace años, ¿sí? Desde 2013, 2000, algo así, no estoy bien seguro, creo que era 2013, y hasta ahora se está empezando a tener en las IPS de nuestra regional, se están empezando a tener ya la factura electrónica que se debe tener con todos los soportes para que hagan más eficiente el proceso de facturación. ¿Qué pasa ahí? Pues obviamente porque la norma dice, hay que tenerla, hay que hacerla, pero es que hacerla, usted puede pensar en que implican un montón de costos y una consecución de tecnología que hace difícil. Si ustedes van al IMSSalud, Instituto Municipal de Salud, que es el que nos da la atención del orden como empresa del Estado, a los usuarios del municipio de Cúcuta, entonces atienden a la gran mayoría de los usuarios del subsidiado en Cúcuta. Ustedes van a ver que muchísimas de las IPS todavía no tienen historia clínica electrónica, entonces todavía tienen que pasar la historia clínica manual, se tiene que escribir en lapicero, ¿sí? Y con todas las deficiencias en la calidad de historia, de lo incompleta que se hace y lo difícil de entender de la letra de algunos de nuestros profesionales, que hace que la historia clínica sea de mala calidad, porque no sirve de nada que el doctor sea muy juicioso en el examen si lo que queda escrito es muy poquito y lo que se entiende es muy poquito, porque esa historia clínica no cumple su cometido de darle información a quien la vaya a revisar de qué tuvo el paciente, cómo se le manejó y qué efectos tuvo este tratamiento. Entonces, fíjense ustedes que tenemos que tener en cuenta que la norma nos manda unas cosas, pero a veces no se logra la velocidad con que se sugiere, porque las instituciones no responden lo suficientemente rápido. Les pongo otro ejemplo. Ya la legislación tiene claro que desde el año pasado las entidades de control, entes municipales de salud, tenían que estar en capacidad de hacer las calificaciones de los usuarios con discapacidad, y este es el momento donde no está totalmente organizado ese proceso, a pesar de que llevan 2 años dándole vuelta, y este es el momento en que todavía no están organizadas en forma clara los municipios para prestar ese servicio que está ordenado hace ratico. Pongo esos ejemplos grandes que de pronto son los que tengo más claro, porque se den cuenta ustedes que sí, que la norma se hace, se ordena, pero el cumplimiento a veces se demora, a veces el gobierno ordena que tiene que estar listo para tal fecha, y después tiene que sacar una resolución modificatoria de esos términos porque no se alcanza, no pudo. Y fueron las mismas de instituciones del Estado, para mayor gravedad, digamos entre comillas, las que no están pudiendo cumplir porque no tienen el recurso o no tienen la rapidez o por lo grande. Si ustedes van a hablar de la historia en línea de una IPS como IMSSalud, que tiene 36, 37 IPS, pues implica que tienen que tener una red muy amplia, atienden por lo menos al 60% de la población cucuteña, lo que quiere decir que fácilmente tienen entre 500 y 600 mil usuarios por lo menos, y que tiene que haber una capacidad de infraestructura, unos servidores que sean capaces de guardar la historia de 600 mil usuarios diferentes con toda la información que se va agregando ahí. Entonces, cuando hablamos de cosas de esas, tenemos que tener en cuenta que implica una infraestructura, unos costos a los cuales están sometidas las empresas y que no siempre tienen la capacidad económica de responder con la celeridad que aparentemente dice la norma.
Entonces, hablamos de ese sistema obligatorio de la garantía de la calidad. Y al empezar a hablar del sistema único de habilitación, nos dice que es ese de requisitos, de procedimientos, mediante los cuales se va a establecer, registrar, verificar, controlar el cumplimiento de unas condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera, y de capacidad tecnológica administrativa o técnico-administrativa, que son indispensables para la entrada y la permanencia en el sistema, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación de servicios y son de obligatorio cumplimiento por parte de las EPS y de las EAPB, que son de las IPS y las EPS. Les desgloso esta definición. Recuerden que yo les decía, cuando hablamos de definiciones jurídicas, a veces nos enredamos por lo larga y la cantidad de verbos y cosas que implica. Pero también les decía que es importante que entendamos lo que implica la definición, porque es lo que nos va a permitir que sea claro en que tienen que estar todos los requisitos. Entonces, por ejemplo, si yo le hablo del sistema único de habilitación, yo estoy hablando, obviamente, de normas, porque estoy hablando, lo primero que hablo del sistema único de habilitación, estoy hablando de la resolución 2003, que es la que nos dice qué norma es la que nos obliga a cumplir con esa norma, con esos estándares. Lógicamente, las normas nos va a decir qué requisitos tiene que haber, qué procedimientos tiene que prestar la EPS o la IPS, ¿sí? Para poder establecer esos procedimientos, para poder registrar el cumplimiento de los mismos, para poderse verificar que sí se están haciendo, ¿sí? Para poder controlar, porque tengo que tener unos sistemas de control también y de verificación y control, para poder controlar que sí se cumplan esas condiciones básicas, ¿sí? Que requiere la EPS o la IPS para prestar los servicios. Entonces, fíjense que ya estamos diciendo, aquí estamos hablando, como estamos hablando de la norma de habilitación, entonces estoy hablando que son todas esas normas y requisitos y procedimientos que tiene que cumplir o que tiene que ofertar una EPS o una IPS, ¿sí? Para dar unos requisitos básicos de atención en salud. Nos dice entonces que tiene que tener una capacidad de establecer esos servicios, de cómo registrar y verificar que se estén cumpliendo con la prestación de servicios y obviamente en qué sentido, en una capacidad tecnológica y científica donde estamos hablando de recursos humanos y de tecnología, donde estamos hablando de una suficiencia patrimonial y financiera, donde estamos hablando que la EPS o la IPS tiene que tener una plática que le permita funcionar, ¿sí? Tiene que tener plática con qué pagar la nómina, tiene que tener plática con qué invertir en insumos, tiene que tener plática con qué comprar los medicamentos y todo lo que se necesite. Tiene una capacidad técnico-administrativa que hace referencia de pronto a la locación, que te hace referencia a los computadores, que hace referencia de pronto a los equipos, que hace referencia de pronto a todo el personal, tanto administrativo, que tiene que tener como técnico de otras cosas que no sean necesariamente salud. Porque si yo voy a tener una IPS, llámelo clínica, la clínica no funciona solo con los servicios, con los profesionales médicos y enfermería, sino que tiene que haber todo un staff, un grupo de profesionales que se encarguen de que haya unas locaciones que cumplan con unos requisitos mínimos, que haya unos servicios de luz, alcantarillado, agua, que haya unos servicios sanitarios, unos servicios de aseo, que haya unos insumos que si usted va a hacer una sutura, cuando le diga, necesito un equipo de sutura, haya quien lo atienda a usted, quien saque esos equipos, quien haya preparado esos equipos, quien garantice que está estéril, toda esa infraestructura que hay de ahí para atrás en la prestación de servicios tiene que estarse garantizado con unos estándares mínimos de calidad. Entonces, cuando ustedes están hablando de un servicio que puede ser una sutura, está hablando de un personal que va desde el portero, el de almacén, el que reparte, el mensajero, el patinador dentro de la empresa que lleva de un lado para el otro, el que recibe los servicios de enfermería, el que maneja el stock de enfermería, el que se lo pasa al médico que puede ser el auxiliar y todo ese proceso. Entonces, si ustedes ven, por eso se habla desde ese punto de vista, por eso usted habla que tiene que ser en habilitación,
tiene que mirarse esas condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y capacidad tecnológica o técnico-administrativa, que son los tres renglones grandes que van a garantizar que exista, subsista y persista esa institución que está prestando servicios de salud. Lógicamente, como nosotros estamos hablando de habilitación, estamos hablando de todo el proceso, desde el momento en que yo entro, o sea, yo creo esa IPS o esa EPS y le digo al gobierno, mire, tengo esta IPS, necesito que me le dé permiso para prestar los servicios de salud. Entonces, cuando ya el gobierno verifica el cumplimiento de mis requisitos y me da permiso para prestar servicios de salud, yo estoy entrando a la red de prestación de servicios de salud. Y lógicamente yo tengo que cumplir esos requisitos iniciales, pero tengo que seguirlos cumpliendo a lo largo del tiempo, porque en cualquier momento que me verifiquen, yo tengo que cumplir con todos esos requisitos para que yo pueda permanecer en el sistema. Porque obviamente si yo los dejo de cumplir, me pueden quitar y me van a quitar esa licencia o ese permiso de funcionar. Entonces, por eso es necesario que se cumplan todos los requisitos y que no solo entre al sistema único de habilitación, sino que logre permanecer por el cumplimiento permanente de esos requisitos, ¿sí? Que son requisitos que van a dar una seguridad al usuario frente a todos los riesgos que tiene atención en salud. Acuérdense que todo lo que yo haga o deje de hacer en la prestación de servicios de salud puede afectar a mi paciente, ¿sí? Entonces, tengo que tener una vigilancia en que todo lo que se haga o los que se deje de hacer sea por el bienestar de mi paciente y no por negligencia mía que pueda complicar a ese paciente, ¿sí? Y lógicamente, ¿sí?, son de obligatorio cumplimiento por los prestadores de servicios de salud y por la CAPB. Entonces, fíjense ustedes que si miran esa definición a la luz de la revisión punto a punto, yo no le puedo quitar nada a la definición. Porque si yo le quito la capacidad tecnológica y científica, le estoy quitando a los médicos y a las enfermeras y a los de farmacia, a los regentes de farmacia, a los auxiliares de enfermería, le estoy quitando entonces a ustedes cómo funciona esa IPS. No me va a funcionar. No me va a poder garantizar esa prestación de servicio. Si yo le quito la platica, ¿sí?, o sea, no tengo suficiencia patrimonial y financiera, pues puede ser que tengan hoy con qué trabajar, pero ya mañana, pasado mañana, de pronto no hay con qué trabajar porque se acabaron las estructuras, se acabó el alcohol, se acabó la gasa, se acabó el algodón y no tengo con qué comprar más, ¿sí? Y lógicamente, si yo estoy hablando de la capacidad técnico-administrativa, estoy hablando que tiene que haber todo un personal con unos equipos y una tecnología que permita hacer seguimiento. Entonces, si yo no tengo un recurso, ¿sí?, que esté sentado en farmacia, mirando cuánto me gasto yo al mes en sutura, en algodones, en alcohol, en sueros, para estar haciendo el pedido oportuno, de acuerdo a lo que se demora la IPS en conseguir el nuevo pedido, que se esté pidiendo de manera que no se acabe, porque sería absurdo que en la clínica se acabe el alcohol y yo vaya a usar alcohol. No hay, doctor, qué pena. Que haya pedido una solución, sale, ay, doctor, se nos acabó, toca esperar hasta el 30 que llegue el nuevo pedido, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que yo no puedo descuidar ni capacidad técnico-administrativa, ni suficiencia patrimonial y financiera, ni capacidad tecnológica, porque los tres grupos tienen que estar funcionando perfectamente y sincronizados para poder yo garantizar esa calidad en la prestación de servicios de salud. Entonces, fíjense que yo no le puedo quitar ningún componente, ¿sí?, a las definiciones, porque las definiciones están ya suficientemente resumidas. Entonces, independiente que nos tenga tediosa, si ustedes quieren asimilarla o más o menos aprenderla, no tiene que ser necesariamente al pie de letra, pero sí tienen que tener en cuenta que tienen que estar los componentes que garantizan esa calidad, porque si ustedes no están definiendo el sistema obligatorio de la calidad y se le olvidan los componentes, por ejemplo, pues ustedes no van a dar una calidad completa, porque si ustedes pierden cualquiera de esos componentes, pues no van a poder garantizar esa prestación de servicios, ¿sí? Entonces, por eso esas definiciones aparentemente tan largas, no hay por dónde mocharlas. ¿Se las puedo resumir? No tengo dónde resumirlas. Yo como le resumo una definición de esas, lo que le quite, me la deja mocha y me deja ya que no cumpla. Entonces, resumirlas no hay cómo. Cambiarle palabras, si yo las entiendo, pues puede ser que las pueda cambiar. Pero cambiar los componentes no los puedo cambiar, pues puedo cambiarles de pronto el nombre, pero no puedo cambiar el componente como tal, porque donde yo no lo garantice, no voy a poder garantizar la calidad, ¿sí?
Entonces, todo prestador de servicios de salud debe estar inscrito en un REPS, ¿sí? Que es un registro que tiene el Ministerio de la Protección Social, donde están anotados todos los prestadores de servicios de salud. Entonces, en ese REPS tiene que estar inscritas todas las IPS. Entonces, si usted quiere saber qué IPS tiene permiso para funcionar, usted busca, entra a REPS, que es una página del Instituto Departamental de Salud, por ejemplo, pero puede encontrar el Ministerio de la Protección Social también, con esa inicial o como registro especial de prestadores de servicios de salud, busca, sea con el NID de la empresa, sea con el nombre, si lo conoce completo, característica, o sea con el permiso, con el registro que le da el Instituto Departamental de Salud para prestar los servicios, usted lo busca y encuentra las especificaciones de la IPS y encuentra que si cumple o no cumple con los requisitos y encuentra qué servicios tiene permitido prestar. Entonces, usted en ese red puede encontrar la Clínica San José, qué servicios puede prestar. Obviamente los que no estén habilitados no los puede prestar porque no tiene permiso para prestarlo. ¿Sí? Si no lo tiene habilitado, no lo puede prestar. Y si los presta, puede estar sancionado o ser cerrado por el Instituto Departamental de Salud porque está prestando un servicio que no es habilitado, que no cumple unos requisitos mínimos, unos estándares de habilitación, o sea, que no está en condiciones de prestar. Requisitos de ese sistema es determinar los servicios a habilitar, incluyendo la complejidad y el tipo de modalidad que va a prestar cada servicio. Entonces yo tengo que conocer como IPS que va a prestar unos servicios, tengo que determinar qué servicios voy a prestar. ¿Sí? Tengo que saber yo la complejidad, porque es que la complejidad puede ser de baja complejidad, perdón ahora, de mediana complejidad y de alta complejidad. ¿Por qué? Porque esto me varía los requisitos. Si yo digo que voy a dar una consulta por médico general, ¿sí? Pues ya estoy hablando de baja complejidad y lo que necesito garantizar para prestar servicios de médico general, pues es simplemente un consultorio que cumple unos requisitos mínimos y un médico general. Y de pronto, si voy a prestar unos servicios de urgencia de baja complejidad, pues necesito una sala de procedimientos limpios, una sala de procedimientos contaminados y casi que pare de contar. Pero si yo ya estoy hablando de un servicio de mediana complejidad, donde ya puedo ofrecer partos y donde puedo ofrecer de pronto alguna cirugía, yo automáticamente ya tengo que incluir que tengo que tener un staff de especialistas, que tengo que tener una sala de esterilización si ofrezco parto y si ofrezco cirugía, o si no tengo una sala de esterilización, tengo que tener un contrato con quien me ofrezca los paquetes esterilizados con la debida oportunidad y tengo que tener la posibilidad de un servicio de transporte, porque si solo doy yo según una complejidad y se me complica un paciente que necesita UCI, tengo que tener la ambulancia en el garaje o en la puerta para poder salir con ese a la UCI donde lo voy a trasladar y tengo que tener entonces los especialistas contratados y fíjense que tengo que tener un poco de cosas que me dice el Sistema Único de Habilitación en sus anexos de la Resolución 2003 que tengo que tener para poder prestar ese servicio, por ejemplo, en mediana complejidad. Y obviamente si yo voy a prestar cirugía en alta complejidad, pues quiere decir que yo puedo hacer cirugías grandes y quiere decir que yo tengo que tener fácilmente una UCI, si no hay mismo contratada, tengo que tener un servicio de ambulancia ya no común y corriente, sino medicalizado, tengo que tener unos servicios complementarios de laboratorio de alta complejidad, de pronto de sangre, de suministro de sangre, porque las cirugías que presto en tercera complejidad o alta complejidad, tengo que tener de pronto la necesidad de sangre, tengo que tener equipos de reanimación, tengo que tener una sala de reanimación y o UCI, y ya estoy necesitando un montón de servicios y una farmacia con un poco de requisitos, porque ya no solo necesito los medicamentos comunes y corrientes, sino medicamentos de mayor complejidad, porque ya los pacientes me pueden presentar otras complicaciones. Entonces fíjense que cuando yo voy a abrir una IPS tengo que hablar de una vez qué servicio va a prestar, en qué complejidad voy a hacer la IPS y lógicamente la modalidad, porque yo puedo prestar servicios ambulatorios u hospitalarios. Si yo presto servicios ambulatorios, lo más que necesito son unas salitas donde pueda prestar los servicios y si acaso una salita de recuperación se incluye algunos procedimientos quirúrgicos de mediana o baja complejidad. Pero si yo estoy hablando de que ya presto servicios no en modalidad ambulatoria, sino en modalidad hospitalaria, o sea que puedo tener pacientes hospitalizados, automáticamente se me ofrece que yo tengo que tener farmacia en piso, se me ofrece que yo tengo medicamentos para manejo en piso, medicamento médico en el piso,
que tengo que tener unos requisitos mínimos para prestar esos servicios. Si yo presto unos servicios de cirugía, yo tengo que tener cirujano en la noche, tengo que tener ortopedista en la noche, tengo que prestar los servicios de los servicios que estoy prestando porque se me puede complicar en la noche el paciente y tiene que haber quien me lo pueda atender. Entonces, fíjese que por qué es tan importante que yo delimite qué servicio pueda prestar y tenga claro, porque eso me va a decir qué recursos tengo que tener yo para prestar ese servicio. Cuando yo ya defino qué servicio voy a prestar, de qué complejidad y de qué modalidad, yo como IPS ya hago ese listado. Yo cojo y empiezo a hacer una tabulación de la IPS, o sea, yo ya tengo que montar mi IPS. Y una vez tenga ya todo, tengo que entrar a chulear en lo que me dice el anexo del manual de habilitación, qué tengo y qué no tengo. Lógicamente, lo que no tengo, tengo que, es obligación, satisfacer esa falencia, porque la habilitación son recursos mínimos. O sea, si a mí me falta algo de los recursos mínimos, pues no cumplo con los recursos mínimos, no puedo empezar a funcionar. Entonces, cuando yo haga esa evaluación, esa autoevaluación y empiezo a chulear, lo que yo vea que no tengo, pues complételo antes de presentarme al instituto departamental, porque si no lo tengo, no me van a dar permiso de funcionar. Una vez hago yo ese chuleo de esa lista, verifico que ya cumplo con todos los requisitos que me exige la norma para prestar un servicio en la complejidad y en la modalidad que yo lo quiero prestar, tengo que pasar a ingresar a esa página del REPS, ¿sí? Del Registro Especial de Prestadores, llenar una información general de mi IPS, describir los servicios que voy a prestar, el ámbito y la complejidad, y anexar, obviamente, mi autoevaluación con la cual yo estoy diciéndole al servicio de control, yo cumplo con esos servicios. Esta autoevaluación tiene casi la validez de una declaración bajo juramento. Yo le estoy diciendo al Estado que yo cumplo con esos requisitos. Si yo no cumplo con esos requisitos, yo estoy engañando al Estado, estoy defraudando al Estado, o sea que estoy delinquiendo ante el Estado, porque estoy diciendo que tengo unas cosas que tengo obligación de cumplir y no las cumplo. Entonces, esto automáticamente, si yo presento una autoevaluación donde yo digo que cumplo y no cumplo, por estar engañando al Estado me pueden sancionar, ¿sí? De diferentes formas que vamos a ver de pronto al final de la norma. Después de que yo ya hago esta evaluación y subo toda la información en el REPS e ingreso en esa aplicación del REPS, yo cojo y ya lo publico en la página, porque ya haciendo toda esa información, publico en la página web de la entidad departamental, en nuestro caso, si el municipio está descentralizado, pues en la municipal, pero aquí nos toca todavía en la departamental. Bajo el formato, complemento la información, lleno la información que voy a ocupar, lo imprimo, y ese documento imprimido, con toda la información, ¿sí? Ya subida, yo llego y anexo todos los soportes, porque obviamente esto lo subo yo a la página, pero yo tengo que presentarlo después en físico, todos los soportes de que sí cumplo con ese personal, con todos los requisitos. Entonces yo hago una carpetica, bueno, una carpetica no, como una Z o varios AZ, según lo que es el tamaño de mi IPS, donde yo anexo como primera medida los servicios que yo declaré ante la EPS, y ese formato que yo ya lo subí, lo diligencié completo y lo vuelvo a subir ya con todas las firmas escritas diciendo que sí, estoy yo, fulanito tal gerente, y con los tonos y envío ya los documentos en físico. ¿Por qué tengo que enviarlos físicos? Porque aquí en el REPS lo que me va a quedar es mi autoevaluación y obviamente la descripción de los servicios que yo estoy diciendo que cumplo. El servicio de salud en su auditoría tiene que entrar a revisar todo lo que yo dije que yo hacía. Entonces yo ese formato lo tengo que imprimir, tengo que hacer una hermosa AZ con todos los formatos que yo digo que cumplo. Entonces si yo digo que tengo un personal médico contratado, de médicos y cirujanos, yo tengo que hacer el listado de los médicos que tengo que tener contratados, tengo que tener a disponibilidad los contratos
ya hechos, así no esté funcionando, tengo que tener los contratos porque yo tengo que decir, estoy listo a funcionar. En el momento que me digan ya, tengo que tener no solo los contratos, sino las hojas de vida revisadas. Porque si usted contrata a Gabriel Serrano como médico, revisar que figure en el registro, en el RETUS, que es el registro de talento humano, también del ministerio, tiene que figurar que yo sí figure como graduado de alguna universidad de Colombia, o si no fue de Colombia, que ya tenga homologado el título y ya tenga permiso para ejercer en el territorio colombiano. Entonces yo tengo que anexar las hojas de vida y la hojita, la copiecita donde ya verifiqué en el RETUS que sí trabajaba, y eso debe estar en la carpeta, ¿sí? De la información que yo anexo, que yo tengo disponible para el instituto. Y así tengo que tener la relación de todo lo que me exige a mí el sistema único de habilitación. Yo lo tengo que tener completo, detallado, para poder cumplir con esa información. Entonces, después de que ya la tengo completa esa Z, yo la tengo que radicar ese formulario de inscripción con toda la información que me exige el instituto, que me exige la norma. Yo la tengo que radicar ante el Instituto Departamental de Salud. Una vez yo radique toda esa información, el Instituto Departamental tiene que verificar que los soportes entregados satisfagan los requisitos para habilitar la empresa, esa IPS. Una vez yo verifique, si yo veo que no cumple con lo que yo necesito para darle servicio, se los devuelvo al prestador diciendo, qué pena, no cumple, le falta esto. Si sí cumple, yo digo, sí cumple, asigno un código al prestador, ¿sí? Que requiere, ese código tiene una numeración, donde vea el número de identificación del departamento, del municipio, lo cual se le da el permiso, y lógicamente un número, un código, que depende del Instituto Departamental, que es con el que va a identificar siempre esa IPS. Y entonces, una vez registrado este código, y una vez dicho sí cumple con la parte por lo menos escrita, entra a programar y o realizar las visitas que tiene que hacer a la IPS para él como instituto verificar que sí sea cierto todo lo que usted le dijo. Lógicamente, dependiendo del servicio que yo vaya a habilitar, esa verificación me la tienen que hacer antes de que empiece a funcionar, o me pueden dar el permiso de que empiece a funcionar y en el transcurso de ese año, pues digamos, en curso, entran, o del año siguiente, entran a hacer la visita. Entonces, si es unos servicios que no estén dentro de la lista que exige el gobierno, que tengan que tener una verificación antes de funcionar, le pueden dar permiso a funcionar, usted puede abrir a funcionar, porque usted ya dijo que sí cumplía y ya casi que juró, porque entregó unos documentos firmados por usted, donde usted certifica como gerente que sí cumple con todo eso. Entonces usted ya dio testimonio como funcionario ante un ente del Estado que usted sí cumple. Por eso les digo que si usted está diciendo mentiras, está delinquiendo, porque está defraudando o está engañando al ente de control, ¿sí? Entonces, usted tiene, si es de mediana o alta complejidad, pero no los que requisitan que ahorita miramos, a usted le pueden dar permiso de funcionar y en el año siguiente va a tener la visita donde lo van a certificar. Obviamente, si hacen la visita de verificación y usted no cumple con algún requisito de verificación, le pueden cerrar inmediatamente el negocio, porque usted ya dijo que tenía todo. Entonces, si usted dijo que tenía todo y no lo tiene, pues está diciendo mentiras, está engañando y se lo pueden cerrar, pueden ponerle de una vez los sellitos y decirle no puede trabajar, atender más usuarios, chao, cierre aquí y váyase, ¿sí? Hasta que no cumpla con los requisitos y vuelva a hacer todo el trámite, porque si usted incumplió y se lo devolvieron, usted ya no tiene afiliación, sino usted tiene que hacer de nuevo todo el proceso, ¿sí? ¿Cuánto se le demore? Lo que se demore en cumplir y lo que se demora en recibirse y lo que se demora en certificar. Lógicamente, esta identificación, esta información, el Instituto Departamental, una vez ya haya avalado el funcionamiento y haya dado un código, tiene que remitirlo al Ministerio de la Protección Social, subiendo toda la documentación para que el Ministerio de la Protección Social confirme que el Instituto Departamental sí hizo la tarea completa y que usted sí cumple con esos requisitos. Esto es importantísimo, sobre todo en servicios de alta complejidad como son oncología, como son cuidados UCIs,
como son algunas unidades de parto y de cirugías de alta complejidad, que hasta que no le dé el visto bueno al Ministerio de Salud y Protección Social no pueden empezar a funcionar. De todas maneras, la información la sube el Instituto Departamental a una página que puede ser consultada por cualquier institución y que la tiene acceso al Ministerio de la Protección Social. Pero en algunos casos, como que son los servicios de oncología, los servicios de radioterapia, los servicios que trabajen con material radioactivo, donde pueden ser los servicios de ayudas diagnósticas, que trabajen con rayos X, con resonancia, no, perdón, con tomografías y con gamografías, pueden necesitar que el Ministerio de Salud y Protección Social primero las visite, verifique que sí cumple con los requisitos de que no tiene fugas de radiación, que sí tiene todo el equipo, toda la tecnología que necesita para que no haya problemas de radioactividad, ¿sí?, en la institución, y ahí sí le den licencia. Lógicamente, ya con esta radicación y con esta autorización, ya le pueden generar un distintivo de habilitación. El distintivo de habilitación antes eran las estrellitas que ustedes observan en el hospital en diferentes servicios. Hoy en día implican unas características distintas, pero si cumple con todos los requisitos puede ser que todavía encuentre usted las estrellas, ¿sí? Pero hoy en día se usa un distintivo distinto, donde dice lo mismo, que usted está cumpliendo como IPS con los requisitos para prestar un tipo de servicio. Obviamente yo habilito todos los servicios. No quiere decir que me den una habilitación para el hospital Erasmus, menos para todo lo que quiera. No, señor, me dan unos servicios de consulta externa de pediatría, me dan unos servicios de hospitalización de pediatría de mediana alta complejidad, me dan unos servicios de cuidados intensivos de pediatría, me dan unos servicios de cirugía pediátrica, me dan de todas las especialidades que yo tengo que tener según el grupo que tiene la clasificación que maneja el gobierno, pues a cada cosa, cada servicio yo tengo que habilitarlo. Yo puedo habilitar pediatría, pero puedo habilitar consulta externa o puedo habilitar hospitalización de pediatría. Entonces, ahí serían dos servicios para yo habilitar, la consulta y la hospitalización. Entonces, son un montón de detallitos que se tienen en cuenta en la habilitación. Como les decía, una vez yo me he inscrito ante el Instituto Departamental de Salud, que yo cumplo con esos requisitos, el IDS entra a verificar y entra una vez verificada esa autorización y yo con esa autorización ya puedo abrir, porque ya te lo puedo imprimir, lo puedo poner en las paredes de mis servicios y ya yo puedo empezar a prestar el servicio de salud, a menos que sean de los servicios, ya le digo, que impliquen radiación o alta complejidad, que exijan que sean autorizados por el Ministerio de la Protección Social y no por el Instituto Departamental. Una vez usted habilite un servicio como IPS, usted como IPS es responsable del cumplimiento de todos los estándares aplicables al servicio que se habilite, independiente que concurran diferentes organizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que yo, como clínica, digamos San José, yo diga y contrate que presto servicios de TAC. Los servicios de TAC puede ser que me los preste no exactamente Clínica San José, sino me los preste ASOTAC, que está montado en el primer piso de la Clínica San José, pero tiene una asociación con la Clínica San José para prestar TAC. Si yo, como Clínica San José, le voy a ofertar a la EPS el servicio, yo tengo que tenerlo habilitado, ¿sí? No sirve que lo tenga habilitado a SOTAC, tengo que tener habilitado yo la prestación del servicio mediante algún tipo de contratación o mediante algún documento que diga que yo sí lo presto y que yo pueda contratarlo con la EPS. ¿Cuánto va a durar esa inscripción en el REF, digamos, esa habilitación? Inicialmente nos decía que 4 años, porque iniciamos con una cola, porque así no se manejaba la habilitación. Entonces teníamos que empezar lentamente a habilitar todas las IPS y EPS de todo el país. Eso hacía que teníamos que entrar con una vigencia inicial de 4 años y que cada año la IPS fuera haciendo un documento de autoevaluación para darme nuevamente la vigencia del año, ¿sí? Entonces, por eso es que se habla de 4 años. Hoy en día, en forma práctica, pues si usted va a habilitar una IPS en este momento es porque está haciendo una IPS nueva, porque si no es nueva, tenía que estar habilitada ya para que pueda prestar los servicios. Entonces, esa inscripción tiene que renovarse cada año con la autoevaluación. Entonces, para que lo tengan en cuenta eso. Entonces, la inscripción inicial es aquella que realiza el prestador que ingresa al REPS por primera vez y es la que tiene vigencia de 4 años, pero yo año a año, insisto,
tengo que modernizarla con la autoevaluación que la tengo que subir al sistema cada año. O sea, que yo me estoy realmente verificando la habilitación año por año. Si yo no subo la habilitación, me la pueden suspender y si me suspende la habilitación, yo tengo que cerrar los servicios hasta que esté nuevamente habilitado. La inscripción del prestador, o sea, de la IPS, podrá ser cancelada en cualquier momento por las entidades departamentales o estatales de salud, lógicamente, si deja de cumplir con las condiciones de habilitación. Entonces, si yo cumplía con un requisito y me descuidé y ahora no cumplo y se presentaron unas quejas y me llegó la visita de una nueva visita del Instituto Departamental y verificaron que yo no cumplía con ese requisito, me puede anular la habilitación que tenía yo ese servicio. Eso lo tenemos que tener en cuenta porque como son requisitos mínimos de funcionamiento, donde yo deje de cumplir, pues ya no tengo los requisitos mínimos, ya no puede seguir funcionando. Les agrego que obviamente hay unas novedades, ¿sí?, que tienen que tener los prestadores o las EPS. ¿Qué quiere decir como novedades? Cualquier cambio que yo haga a esa información con la cual yo me habilité, yo tengo que reportarla en ese REPS y tengo que enviar la información, obviamente, al Ministerio de la Protección Social. ¿Qué tipo de novedades tengo? Si ustedes miran, tengo novedades de prestador, tengo novedades de la sede, novedades de capacidad instalada, novedades de servicio. Si usted ve ahí como novedades, yo tengo que reportar cualquier cambio. Si yo hablo de la sede y resulta que agrandé la puerta, ¿sí?, o la cambié de unos métricos para que me quedara más cómoda, para no sé qué cosas. Si yo cambio la puerta, yo tengo que reportar al Instituto Departamental que cambié la puerta porque yo estoy haciendo una modificación en la sede que fácilmente me está cambiando la dirección y entonces fácilmente me está cambiando esa posibilidad. Y si no, me está cambiando las características de la sede, porque si yo hago la puerta más grande, pues estoy facilitando el ingreso. Si yo le hice una rampa nueva, pues estoy facilitando el acceso. Si yo mejoro la iluminación, estoy mejorando las condiciones que yo había reportado. Si yo aumento el número de sillas para los usuarios, estoy aumentando la posibilidad de atender más usuarios. Si yo disminuyo el número de sillas, yo tengo que reportarlo porque estoy disminuyendo la cantidad de personas que puedo recibir en esa sala de espera. Luego estoy disminuyendo las posibilidades de atender un número de personas por hora según la cantidad de profesionales que yo tenga para prestar. Si yo estoy hablando de capacidad instalada, yo estoy hablando del número de camas, de equipos tecnológicos que tenga, que obviamente al disminuir equipos o aumentar los equipos, estoy disminuyendo o mejorando la capacidad instalada para prestación de servicios. Hablando de consultorios, si yo estoy hablando de esto, pues estoy hablando de características del prestador, si yo estoy hablando del número de profesionales de la salud, estoy hablando de, obviamente, de condiciones para prestar los servicios de salud. Entonces, si ustedes pueden ver, novedades las pueden ver en el 2103, me quedó aquí mal, no es 2003, sino 2103. Bueno, ahí ya me fui para la conexión, pero no era esa la idea. Ya eran todo este tipo de habilitaciones y entonces tenemos, obviamente, las novedades cualquier. El prestador, por ejemplo, podrá cerrar temporalmente un servicio por un periodo máximo de un año. Si usted cierra el servicio, usted tiene que notificar al IDS que usted va a cerrar el servicio por un año y si es un tiempo menor de un año, usted no pierde su habilitación, simplemente hace el cierre. Si vencido este plazo menor a un año no lo ha reactivado el servicio, se desactivará de la habilitación y lógicamente para volverlo usted a reactivar tendrá que nuevamente presentar todo el proceso de habilitación del servicio y tendrá, si son servicios de alta complejidad, servicios de urgencia, servicios de hospitalización obstétrica, de transporte asistencial o servicios de oncología, tienen que esperar hasta que se haga la visita de reactivación. ¿Sí? Lo mismo, los prestadores de servicios de salud que vayan a reportar novedades relacionadas con el cierre de uno o más servicios de urgencias. Esto es importantísimo.
sean de hospitalización obstétrica, de hospitalización pediátrica, cuidado intensivo, o sea, servicios de alta complejidad o de alto impacto, tienen que informar por escrito la situación a la entidad departamental de salud y obviamente a las entidades que tengan contratados servicios con la IPS por lo menos 15 días de habilitación, 15 días antes, perdón. ¿Con qué fin? Porque tiene que saber el ente departamental y tiene que saber las EPS que lo tengan contratado, que por lo menos tienen 15 días para mirar qué van a hacer con esos pacientes y para mirar qué red van a contratar para que preste ese servicio si es que no le alcanza con la red que tiene contratada. Entonces, por ejemplo, si yo tengo contratado urgencias de la Clínica San José, la Clínica San José va a hacer una remodelación y me va a cerrar urgencias por un mes, yo tengo que avisar. Peor, la Clínica San José tiene que avisarme a mí como EPS y tiene que avisarle al Instituto Departamental de Salud que va a cerrar por lo menos con 15 días de anticipación para que el instituto mire a ver si las otras urgencias que hay en la ciudad alcanzan a prestar las urgencias para satisfacer las necesidades del departamento o que yo como EPS alcance a contratar y tenga quien me preste los servicios de urgencia mientras la clínica me los tiene cerrados. Entonces, tiene que avisarle con 15 días esa novedad, ¿sí? Doctor, una pregunta. En ese caso, Sí. entonces, si no se avisan con los 15 días, no dejan cerrar el servicio. O sea, no podría cerrarlos. Obviamente, pues si hay una emergencia específica que no permite prestar el servicio de urgencia, pues habría que mirar cómo se resuelve. Y entraría en emergencia de pronto toda la ciudad, ¿sí? Haga de cuenta usted que cierra el servicio de urgencias, el hospital Erasmo Meos porque se rompió la placa y se acabó urgencias adultos y urgencia pediátrica. Eso es una catástrofe para la ciudad. Entonces tiene que entrarse a mirar cómo se responde para satisfacer las necesidades de todo ese montón de gente, sea habilitando un área en el Erasmo Meos, o sea, logrando que todas las otras clínicas habiliten más disposición de servicios de urgencia para que puedan satisfacer las necesidades. Porque obviamente, por ejemplo, Cúcuta tiene un volumen de urgencias que tiene que satisfacer tiene que atenderse. Entonces, tiene que haber en esos 15 días las EPS y obviamente el Instituto Departamental de Salud tratar de resolver cómo garantiza la atención a la población. Entonces, por eso es que le dicen a uno por lo menos 15 días. Y 15 días depende de lo que sea, puede no bastar. ¿Sí? Y depende de la urgencia, porque ya le digo, si fue que se cayó, pues no hay dónde prestar el servicio, entonces toca mirar si se habilita otras carpas y mira qué se hace para prestar el servicio. Pero si no hay cómo habilitarlo, cómo prestarlo en el Hospital Erasmo Meos, toca que mirar cómo todas las demás instituciones logran atender todo ese mundo de gente que atiende el Erasmo Meos. Entonces, por eso es que se habla de 15 días por lo menos, porque es que usted está hablando de servicios, fíjense los servicios que está hablando, de urgencias, de hospitalización obstétrica, o sea, quiere decir atención de parto, atención de cesárea y que el paciente quede hospitalizado, de hospitalización en pediatría, cuidado intensivo, ¿sí? Entonces tiene que avisarse con tiempo. Por ejemplo, ¿qué tal en este momento el cierre de la UCI Colombia en el Hospital Erasmo Meos? ¿Cuántos tiene? Pues tenga así 20, 30, 40 camas, ¿cómo hace para cerrarse eso sin avisar? ¿Sí? Pues puede haber una emergencia que lo obligue. Se incendió, si no sé qué, pues puede ser que toque cerrarla. Pero de todas maneras, la idea es que haya un tiempo mínimo para tratar de resolver la urgencia que es eso. ¿Sí me hago entender? Sí, señor, gracias. Bueno, perfecto. Y lógicamente, tenemos que hacer las visitas de autoevaluación, las tiene que hacer, el IDS tiene que ir las programando y las tiene que hacer. ¿Sí? Es toda esa verificación que todo lo que escribió usted por la IPS, como IPS, en ese red, pues sí lo tenga y sí lo cumpla. Para eso es ese seguimiento de la autoevaluación. Lógicamente, yo la tengo que tener en REPS, pero lógicamente también, ¿sí? Tengo que hacerle seguimiento. Entonces, yo cada año, ¿sí? Bueno, esa autoevaluación la tengo que hacer yo como IPS cuando me voy a escribir. Tengo que estarla haciendo en el periodo inicial
de inscripción tenía que ser a los 4 años, pero de resto la va a tener que hacer antes de que se venza el término de renovación, porque la renovación se va a tener que hacer anual. ¿Sí? Entonces yo voy a tener cada año, voy a tener que estar presentando una autoevaluación que tengo que subir al REPS año a año, verificando que sí, diciendo que yo sí cumplo, para que cuando hagan la habilitación, el instituto verifique eso. Pero yo lo tengo que hacer año a año. Entonces, la habilitación inicial era por 4 años, pero yo tengo la habilitación, me va a durar 4 años, pero año a año yo tengo que, digamos, garantizar con ese formato de autoevaluación que sí estoy cumpliendo con ellas. ¿Sí? Y entonces, en cualquier momento, antes del 30 de septiembre de 2014, estamos hablando, fíjense, 2014 cuando se sacó la 2003, para renovar la habilitación por un año más se tiene que estar prestando, se tiene que estar subiendo esa información. Y en cuanto a las visitas de verificación, es como yo le decía, que para los servicios que describimos, de urgencia, hospitalización obstétrica, transporte asistencial, alta complejidad, tiene que realizarse antes de abrir yo el servicio. Y si es un servicio oncológico, ¿sí? Yo voy a tener o a que maneje material radioactivo, es el Ministerio de Salud y Protección Social el que tiene que hacer la visita y el que me tiene que dar permiso. ¿Sí? Si yo como voy a crear una nueva institución prestadora de servicios de salud, la visita la debe realizar el ente departamental dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la solicitud. O sea, ya creado ese sistema único de habilitación, yo tengo que, el instituto departamental tiene que hacer la visita de verificación lo más rápido posible y le dan 6 meses. ¿Por qué le dan 6 meses? Por la cola que tiene, por las dificultades que tiene a veces de personal auditor, los institutos departamentales, y entonces les dan 6 meses muertos para que ellos puedan hacer la visita. Porque lo lógico es que si yo me registro, la visita me la están haciendo los días subsiguientes. Pero la consideración que tiene el Estado con el mismo Estado le da 6 meses para que pueda hacer la visita. Si el prestador no cumple con las condiciones de habilitación, la entidad a cargo de la visita registrará en REPS que no cumple y se debe obviamente no dar esa habilitación o cerrar si ya se había dado, clausurar esa visita de habilitación que se le había dado. El instituto departamental tiene que ejecutar un plan de visitas y tiene que reportarlo también al Ministerio de la Protección Social, porque el instituto departamental también tiene que demostrar que cumple con esas visitas de seguimiento a la habilitación de todas las instituciones. Tiene que elaborar un plan de visitas anual, año a año, en donde tiene que registrar y decir qué visitas va a hacer, y ese plan de visitas tiene que subirlo al Ministerio de la Protección Social antes del 30 de noviembre de cada año. Tiene que subir las visitas que va a realizar en el año siguiente. ¿Sí? O sea que todas las instituciones que están registradas este año, el 30 de noviembre, tiene que enviar la información al Ministerio, a la Superintendencia Nacional de Salud, antes para que de qué IPS va a visitar este año, y tiene que estar ya reportado en la Superintendencia Nacional de Salud antes del 20 de diciembre del mismo año, ya la verificación que hizo o la programación de citas que hizo ya el Instituto Departamental. Entonces fíjense que todo el mundo está en la cola del seguimiento, ¿no? No es solo que sea la IPS, sino todo el mundo sigue teniendo que cumplir. Entonces, esas visitas, a los que termina la visita, a los que debe hacer el Ministerio de la Protección Social, entonces son los servicios oncológicos que reporten alguna novedad, la IPS que haya hecho su inscripción y no haya tenido visita de verificación, los servicios que por no autoevaluación se inactiven en el REPS y requieran visita, los servicios de hospitalización obstétrica que no hayan sido visitados, las IPS que tengan consulta externa general de médicos con sala de procedimientos, son servicios priorizados, ¿sí? Priorizados, y las IPS en proceso de acreditación. A ver, ¿qué quiere decir? Que yo como Instituto Departamental de Salud, cuando voy a hacer mi visita, yo tengo que programar primero todas estas visitas, ¿sí? Yo tengo que visitar los servicios definidos por el Ministerio de Salud como prioritarios, y que ellos van a visitar, yo tengo que visitarla, el Instituto Departamental tiene que visitarlas antes para definirle al Ministerio que sí está cumpliendo el Ministerio y después hacer la visita. Lo mismo los servicios de oncología y los servicios que estén reportando novedades.
el instituto debe garantizarle a la Supersalud que sí está cumpliendo para que ellos programen la visita después. Y lógicamente tienen que estar priorizados todos estos para el instituto. Entonces el instituto tiene que ser que tiene que visitar antes todos los que no han tenido visitas de verificación en el último año, todos los que no hayan tenido la autoevaluación o se hayan inactivado, todos los que tengan hospitalización estética y no hayan sido visitados, tienen que visitarlo rápido porque se considera que es un riesgo que no se haga la visita porque pueden no estar cumpliendo con todos los requisitos. Los que tengan consulta externa general con una sala de procedimiento, porque la sala de procedimientos tiene que hacerse el seguimiento que cumpla con todo el respaldo que debe tener. Las IPS en proceso de acreditación, porque antes de que vayan a registrar visitas de acreditación, tienen que estar habilitadas. Entonces, si una vez entró a proceso de habilitación, pues tienen que tener esas visitas priorizadas. Esas visitas de verificación que hace el Instituto Departamental deben estar comunicadas al prestador de servicios como un mínimo de un día. Mínimo un día. O sea que a mí me puede avisar el Instituto Departamental, a mí, Hospitalera Mumeos, Clínica San José, EPS Medimás, Clínica Medical Duarte, me lo puede avisar el día anterior. Mandar un correo diciendo, señores de calidad, yo voy a visitarlos mañana. Yo como EPS o como IPS puedo decir, uy, pero no me están dando sino un día. Eso es cierto. Pero es que acuérdense que si yo habilité el servicio, si yo estoy prestando el servicio, es porque yo ya dije que cumplía con todos los requisitos. Si yo estoy jurando bajo la firma del gerente que sí cumple con todos los servicios de salud, yo estoy cumpliendo con ellos en todo momento. Entonces, a la hora que llegue a hacer la visita de verificación, se supone que yo tengo todo listo. Entonces, por cortesía, avisan con un día de antelación. Generalmente se maneja más cortesía y avisan con más días. Y avisan con más días no porque tenga que estar con más días, sino porque la IPS tenga el personal que necesite para prestar el servicio de atención a todo el personal que llega de salud. El IPS puede llegar con 3, 4, 5, 6 auditores a darle la vuelta a toda la institución y entonces a veces es mejor que esté coordinadita con unos días para que sepan quién va a atender a quién y se pueda lograr un poquito más de eficiencia en la visita. Pero por norma tiene que estar con un día de antelación, ¿sí? Para que tengan claro eso. Y el plan de visitas de verificación no excluye la posibilidad de realizar visitas de verificación adicionales. Entonces, por ejemplo, puede ser que yo esté programado para el 30 de noviembre como Clínica San José, pero si la Clínica San José tiene unas quejas particulares por mala atención o por dificultad en prestación de servicio, o presenta una circunstancia especial de un evento adverso que el instituto considera que porque se ha presentado 2 o 3, tiene que ir a verificarlo, va y visita. Hace el día entero, mañana vamos a hacer la visita y llegan. Así esté programado para el 30 de noviembre, llegan a hacer la visita para verificar que sí cumplan con esos requisitos que aparentemente no cumplían. Como ya completamos el sistema único de habilitación, les voy a dejar aquí porque yo sé que ya los tengo mareaditos en estas 2 horitas que llevamos casi de revisar el tema. Entonces, queda visto el sistema de habilitación dentro del sistema obligatorio de la garantía de la calidad. Nos queda para la semana entrante el sistema único de acreditación y los otros sistemas que vamos a ir viendo. Entonces, queda visto sistema único de habilitación completo. Preguntas, inquietudes. ¿Todo claro? ¿O totalmente mareados si no entendieron? Miti. Un poco mareados. Gracias por la sinceridad. Yo sé. Sí, es que es mucha información, es muy poco. Esta parte, por eso la doy solita y trato de darla lo más completa posible para que se me ubique. Si yo se las doy fraccionada, para que se me indigesten menos, el problema es que no me captan como el concepto global, ¿sí? Que tiene. Si ustedes leen la norma, la tienen que leer ya por lo menos habiendo visto eso y de pronto teniendo unos apuntes generales para que se me ubiquen en los componentes y se me ubiquen en qué es el sistema obligatorio de la garantía de la calidad.
Por eso trato de hacerles primero una parte de definición, demostrarles el qué implica, ¿sí? Ese sistema obligatorio de la garantía de la calidad, o sea, que ustedes al ver el componente tengan una información un poquito más completa, ¿sí? ¿Qué componentes tienen? Y entro a desglosar el sistema único de habilitación, que es tal vez el prioritario, pero es el más complejo. ¿Por qué digo que es tal vez el prioritario? Porque es obviamente con el cual vamos a tener permiso, tanto EPS como IPS, de empezar a funcionar. Entonces es el que va a ser el primordial en cuanto a garantía de la calidad, porque es con el cual se va haciendo el seguimiento que esas IPS tengan lo que tienen que tener en lo técnico científico, en lo técnico administrativo, obviamente, y en lo económico, para poder garantizar que esa IPS subsista en el tiempo y pueda prestar los servicios con los requisitos que se tienen que tener. Entonces yo sé, pero me doy la pela generalmente de darlo completo, ¿sí? Porque es que así logro que de pronto se me ubiquen un poquito en la idea, a pesar de que los deje más mareados que si les diera solo un pedazo, pero si yo les doy solo la mitad, no me adquieren el contexto, la visión global que se necesita para poder por lo menos ubicarse uno en el tema. Entonces, por eso les recomiendo yo y por eso les insistía que por favor me lo revisen. Revisen esta semana, ojalá la habilitación, en grupitos, así sea por telellamada, dense la pena de ubicar y entender un poquito, para que la semana entrante yo les hago un resumen rápido como lo estoy haciendo en las clases, y de pronto tener el espacio que si tienen dudas, pero si tienen dudas porque leyeron, ¿no? O porque se ubicaron, no porque yo vuelva a darles a la clase otra vez completa, pero si tienen dudas, las resolvemos. Me interesa, si de pronto por aclarar las dudas, se nos va a media clase, no puedo dar sino un pedacito, no importa, me interesa que les quede claro. En la medida que entiendan, ustedes van a ser capaces de estudiarlo, y van a ser capaces de después de entender cómo es que funciona y de responderme a mí una evaluación. Porque aprendérselo de memoria no va a ser fácil. Y esto ustedes van a ver que estos son ideas extractadas, aunque lo de habilitación no había mucho como resumir, entonces lo de habilitación ustedes encuentran casi el proceso de habilitación. Lo único que les había dejado aparte eran por ahí las novedades, porque eso es otro mamotreto donde dicen que usted cambie el número de la entrada, cambie una silla, suba una silla, baje una silla, casi que si cambia el barrendero que lo tiene que notificar, y entonces es muy denso, y yo no lo necesito que ustedes tengan el concepto tan a pie de letra, sino necesito más o menos que me adquieran el concepto de lo complejo que es, y sepan ustedes que tiene que tener que es un proceso que tiene que cumplir. Entonces, por favor, sí les recomiendo que así sea que entre compañeros, así no estén en la ciudad, o miren, a ver, traten de echarle un poquito de muela a la norma para que la entiendan, y la semana entrante, si ustedes preguntan, yo respondo. Si no preguntan, supongo que es que les quedó todo claro y seguimos dando temita. Pero no hay problema que me hagan preguntas porque yo sé que este tema es el más denso. Lo otro va a ser más fácil, pero este es el más denso. Por eso los doy de comienzo. Ustedes vieron que eran 4 sistemas y por ahora les empiezo por este, porque sé que es en el que los doy. Entonces, de todas maneras, yo supongo que si les doy de primero, tienen un poquito más de tiempo para revisarlo y tienen un poquito más de tiempo para preguntar. Si ustedes de todas maneras, cuando estén repasando, estén revisando, tienen inquietudes, que las pueden hacer en clase. Me toca devolverme, yo en estos temas no tengo problemas de devolverme. De pronto en otros puede ser que me les ponga retrechero. En estos temas no, porque yo sé que son de legislación y que cuando ustedes se me vayan a la norma a revisar, puede que entiendan o puede ser que queden más enredados. Entonces no importa, si hay alguna dificultad, me la pueden preguntar, marquen, anoten o marquen la norma y revisamos sin ningún problema. Yo sé que es denso, pero ¿cómo les hablo a ustedes de calidad en salud si ustedes no saben cómo se habilita una institución? Desafortunadamente no hay cómo. ¿Y cómo les hablo yo del sistema de habilitación si no les doy la norma? No hay cómo. Entonces por eso es que se presenta esta dificultad. Así, comprometidos, sin lugar a dudas, que yo les respondo a las preguntas. Yo más o menos diría que soy capaz de responderle todas las preguntas, y si no las respondo, pues nos vamos a la norma y la interpretamos. Pero esto es un tema que yo más o menos manejo, aparte que lo manejo todos los semestres,
me toca echarle la morita de la parte de vista de auditoría y calidad que yo manejo, entonces lo más seguro es que la pueda responder. Pero si no, no tengo ningún problema en decirle no sé, venga y miramos y revisamos. Mi orgullo afortunadamente me permite decir no sé eso, ¿sí? Entonces me pueden hacer preguntar lo que quieran, que si no se le digo no sé, venga y revisamos y aclaramos entre los dos. Si no lo puedo aclarar, les digo no, venga y me lo pongo a tarea y para la semana entrante ya lo tengo. No tengo ningún problema con eso, así que revisen y si quieren, si tienen dudas, lo hacemos la semana entrante, para que les quite un poquito el mareo de hoy, pero en los días siguientes puedan revisar un poquito más. Listo, muchachos. Entonces, les dejo Doctor, la inquietud. Claro, cuénteme, Diego. Cuénteme, Diego. ¿Me puede repetir la norma? La 2003 de 2014. Se llama habilitación. Entonces, si no tienen la norma, puede buscar Sistema Único de Habilitación Colombia y ahí le sale. Gracias. Ya les puede salir la nueva, pero es que la nueva tiene algunas cosas que le faltan. Y creo que entra en vigencia a partir de junio, me parece. Ya está la nueva. Entonces, si ustedes buscan Sistema Único de Habilitación, van a encontrar la 2003 y la otra que no me acuerdo cómo es el número 21. Bueno, no me acuerdo el número, no me pongo a inventárselo. Van a encontrar la nueva. Yo les estoy dando la 2003 porque es la que está todavía en vigencia y por no enredarme con lo que todavía no está en vigencia y de pronto me puede presentar alguna variación. Pero ya está la nueva. Ya está la nueva, pero que empieza a regir, si mal no estoy, desde junio. O desde mayo o junio, no estoy bien seguro la fecha. Pero ya está, pero no me metí a hacerlas todavía ustedes. Al próximo grupo ya les tocará, bueno, al próximo grupo no, al próximo semestre. Ya les tocará la nueva, que varían algunas cositas, no tanto de procedimiento y proceso, sino varían en algunas cosas en cuanto a los requerimientos, porque obviamente cada vez que sacan una nueva norma de habilitación es para dar más servicios y para garantizar que tiene más calidad, entonces para ponerle algunas cositas más para el cumplimiento de las CPS o de las IPS. Entonces, por eso el 2003 de 2014 creo que era, y es la de habilitación. Oye, ojalá le echen la mira. No le digo que se la aprendan, pero sí que vayan mirando temas para que se ubiquen en lo que no les quede claro, y los que no esté claro en la norma, por favor pregunten lo que de verdad yo sé que van a quedar con dudas, porque no es denso. Usted verá lo que se saca uno el ojo para poder hacer las diapositivas y mirar cómo les pone algo más o menos inteligible, ¿sí? Entonces no se preocupe que yo sé lo difícil que es. Y la primera sentada a leer mi habilitación también sé las canas blancas y verdecitas que me sacaron. Entonces, listo. ¿Alguna pregunta? Bueno, listo. Entonces, si no, nos vemos la semana entrante. Y ya le digo, no hay problema que nos gastemos media clase o el tiempo que nos gastemos. Si son preguntas fundamentadas, si me gasto toda la clase, no tengo problema.